Bien, Vero, muchísimas gracias. Eso es lo que está pasando a esta hora allí en el Batallón 14. Y para seguir ahondando información sobre este tema, recibimos esta mañana al fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivali, a quien le agradecemos hacerse el tiempo para venir a conversar aquí. Sabemos que en un ratito va para allí. Sí, exactamente. Bueno, buenos días a Bienvenido, todos. primero que nada. Bueno, por favor. Es nuestra obligación intentar informar dentro de las posibilidades. Luego de esta entrevista vamos nuevamente al batallón. Hoy es un día muy particular porque van a ir los familiares. Usted va a estar... Precisamente ese es uno de los motivos por el que vamos, porque la Fiscalía es la que dispone quién ingresa, quién no ingresa, y ha dispuesto, obviamente, que ingresen familiares para que tomen conocimiento de lo que se halló, que tengan un momento de reflexión en el lugar. Y bueno, en parte vamos por eso y vamos por alguna otra medida que haya que disponer en el momento. Percivali, ayer señalaba usted que no se llega en base a datos a este lugar y a este hallazgo. ¿Cómo se estaba trabajando en la zona? Bueno, porque uno a veces, al no escuchar ni estar siguiendo el tema en el día a día, puede entender que hay trabajos que se han suspendido, otros que se retoman. ¿Qué ha pasado con el Batallón 14 en particular? Bueno, no hay ningún dato concreto, o sea, no se llegó al lugar por un dato concreto y menos por algunos datos que hubo en los últimos meses. Esto es el mero trabajo constante que lleva a cabo el equipo de antropólogos, coordinado por el doctor Tyler, porque esto que tiene que quedar claro es que este es el trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. La Fiscalía lo que hace es coordinar con ellos. Fuimos los que activamos la medida cautelar y obviamente si aparece un resto sí actúa la Fiscalía porque tiene que disponer las medidas pertinentes que está establecido en un protocolo, para la averiguación de quién es la persona y dar certeza en tal sentido, la cadena de custodia, etcétera. Distintas medidas que lo tiene que ordenar la Fiscalía. A esta hora, a partir del hallazgo de ayer, ¿qué procedimientos se disparan en cuanto a cautelar ese lugar, al cuidado de esos restos? Porque incluso estuvieron trabajando durante la noche, ¿no? Bueno, el predio en sí está cautelado y se va a seguir trabajando en el predio porque este es un indicio más de que pueden existir otros enterramientos clandestinos. Lo que se dispuso ayer por parte de la Fiscalía es, primero, que se constituyera policía científica en el lugar, que hizo su trabajo. También fue la doctora Vallejos, que es la forense del Poder Judicial, y conjuntamente con eso dispusimos la creación de una junta interdisciplinaria entre integrantes del Poder Judicial, o la doctora Vallejos como forense de ese momento, la doctora Manikowski, que ya ha trabajado en otras actuaciones, y obviamente Luciardo por parte del equipo de antropólogos. Y a su vez dispusimos que Luciardo precisamente tenga la cadena de custodia, porque esto es muy importante para después que no haya ningún cuestionamiento de cómo se obtuvo la identidad de la persona. ¿Cuántos días entonces puede llevar todo este proceso hasta que los restos puedan ser sacados efectivamente, y realizar las pericias pertinentes y también los exámenes de ADN? El retiro del cuerpo está previsto que sea hoy. Si nada cambia, las circunstancias climáticas, lo que sea, está previsto que sea hoy el levantamiento de los restos. Una vez que se levantan los restos, se llevan al laboratorio que tiene el equipo de antropólogos y se hace el trabajo de limpieza del cuerpo y de armado del cuerpo. Una vez que se hace eso, que lleva todo un tiempo, más o menos la vez pasada cuando nos tocó el tema de Bleyer fue aproximadamente un mes, porque se limpian las piezas salen con mucha tierra, con mucha cal, entonces se hace una limpieza del cuerpo y ahí se establece en el equipo interdisciplinario las causas de la muerte. Y además de establecerse las causas de la muerte, se extraen muestras de ADN que son las que en definitiva se envían a Argentina, porque ahí está el banco de datos. Todo eso lleva aproximadamente un mes. Es más o menos lo que se estima. Eso fue lo que ocurrió en el caso de Bleyer. O sea que, como estamos frente a una situación similar, prevemos eso. Y a su vez también lleva otro tiempo similar la constatación del ADN. ¿Esto es un indicio para no abandonar la búsqueda en la zona, seguir trabajando o por lo menos fundamentar esas búsquedas que se siguen realizando?
Sin duda, sin duda. Este es un acicate muy fuerte para eso. Y además que confirma muchas cosas que ya se habían confirmado, ¿no? Primero que nada que hay que decir que este es un enterramiento primario. Esto quiere decir que no hubo remoción. El cuerpo está ubicado donde fue enterrado inicialmente y se trata obviamente también de una tumba clandestina, lo que hace todo presumir que estamos frente a un detenido desaparecido, que eso también hay que tenerlo claro. Recién López Mas decía que había otros elementos para investigar, por ejemplo, una moneda en el caso de Julio Castro, un pedacito de árbol de Navidad que daba cuenta del momento en el que fue, bueno, enterrado. ¿Se encontró algo de eso en lo que hasta ahora se ha hallado? Bueno, primero que nada que López Mas es una eminencia en esto, que hay que reconocer todo el trabajo que él hizo. De todas formas, el equipo actual es muy bueno. Trabajó también en su momento con López Mas, parte de ellos. De lo que nosotros vimos hasta ayer de tarde, tarde, no apreciamos nada. Y yo estuve en contacto hasta tarde en la noche con la antropóloga Luciardo. Ella no comunicó nada de ese tenor. ¿Cómo sigue? Ya lo explicó, el tiempo que va a llevar. ¿Cómo es para usted, que ha venido siguiendo este tema desde hace ya algunos años, informar, trasladar información a los familiares de detenidos desaparecidos? ¿Cómo es el manejo de toda esa situación para usted en particular? Porque hay un ser humano atrás del profesional. Lo que queda claro que esto para nosotros es lo más conmovedor que nos pasa habitualmente en el trabajo. El trabajo nuestro es muy movilizador. En los últimos juicios orales han sido muy movilizantes para nosotros porque afecta mucho el testimonio de las víctimas, afecta mucho toda la preparación de ellas para el juicio y después la contención posterior. Esto es muy movilizador. Pero esto sí es muy conmovedor porque dentro de nuestro trabajo, que repito, esto es tangencial. Esto le corresponde a la Institución Nacional de Derechos Humanos a través de su coordinador Wilder Tyler y del equipo antropológico. Nosotros cooperamos porque somos los que tomamos las medidas cautelares. Pero a su vez, una vez que se encuentra un resto, se dispara el protocolo de actuación de la Fiscalía. Y en ese caso sí hay un involucramiento muy grande. Y esto es conmovedor, por un lado, mucha alegría por el hallazgo y por otro, un dolor muy fuerte por encontrarnos a constataciones de este tenor por la vileza del hecho en sí. Ahí está. ¿Y cómo esto colabora al resto de las causas de lesa humanidad que se vienen trabajando? Más allá de la información específica que podría llegar a aportar alguno de los casos que usted está investigando desde Fiscalía, sino a otra visión más general que incluso incluía visiones de que negaban que hubiera detenidos desaparecidos, ¿no? Esa mirada un poco negacionista que a veces aparece. Bueno, esto confirma claramente la existencia de los detenidos desaparecidos y la existencia también de que los cuerpos aún existen más allá de lo que se dijo en algún momento que fueron removidos e incinerados. Eso es un fuerte apoyo para la búsqueda y para seguir en esta búsqueda constante y el trabajo hecho por familiares de detenidos desaparecidos, que ha sido fundamental en todo esto, que son los que han impulsado en su mayoría y que han de una forma u otra obligado a las instituciones a actuar, a crear la Institución de Derechos Humanos, a crear este grupo de trabajo de antropólogos, porque esto es, más allá del impulso de los familiares, esto es una cuestión de Estado y de toda la sociedad. ¿Todavía hay información que está oculta o ya, digamos, la línea del tiempo y de cambios, o no sería este caso, pero remociones de cuerpos ya hizo que el hilo de la información se pierda? Nosotros creemos que todavía hay actores vivos que pueden brindar información. Oficiales, responsables e incluso soldados que sin ser responsables debieron haber visto esto, probablemente hayan trabajado para los enterramientos y que pueden aportar datos. Y algo muy importante a destacar es que el hecho de dar un dato no necesariamente implica que haya una responsabilidad penal, porque los datos se pueden aportar de distintas maneras. O sea que bienvenido todo aquel dato que pueda aportar para aportar paz Cuando surgen a las familias. Estos momentos, ¿no? Cuando aparecen restos de lo que se estima son de detenidos desaparecidos, ¿hay alguna comunicación, algún aporte de información
que pueda servir para seguir encontrando lugares de enterramientos? Bueno, lo que ocurrió con Bleier, que sí, que se sucedieron nuevos informes, pero bueno, esos informes a veces A partir del hallazgo hay comunicaciones. Y bueno, a partir de un hallazgo siempre remueve, o a partir de una marcha del 20 de mayo tan contundente como el tema, esto remueve todo. Y el remover significa que alguna persona pueda sentirse obligada de alguna forma a brindar su información o a sanar su propia culpa. Pero en el caso de Bleier, toda la información que surgió, que no fue mucha, no aportó nada en concreto que permitiera avanzar. Por eso es que pasaron estos 4 años de esta búsqueda intensa del equipo de antropólogos, pero con poca información fidedigna y ninguna información oficial. ¿Y este hallazgo permite entonces redireccionar un poco? Porque estamos... La idea es siempre que están como un poco a ciegas, ¿no? Moviendo tierra, tierra, tierra hasta que aparezca algo, pero no porque haya información, usted lo decía. Bueno, algún tipo de información fraccionada llega, pero nunca nada concreto. Lo que a veces cuando se indican zonas de posibles lugares, entonces eso habilita una dirección de la investigación. Lo que está claro es que el batallón 14 es un objetivo importante de la búsqueda, se va a seguir trabajando, hay una zona amplia cautelada. 32 hectáreas. Y esa zona se va a trabajar toda, o sea que ahí tenemos la esperanza de algún encuentro más. ¿Podría ampliarse? Porque también López Mas mencionaba, ¿no?, que esto está como en la periferia de una zona que se había señalado. ¿Podría redireccionarse la superficie cautelar, por ejemplo? Si hay algún elemento que así lo amerite, seguramente la Institución de Derechos Humanos lo solicitará a la Fiscalía y la Fiscalía hará las gestiones ante el Poder Judicial para que esta medida cautelar se amplíe. Percivale, ¿puede haber indicios para llegar a los culpables de estas muertes en las zonas de enterramientos? Lo que pasa que en este... O con el correr de tanto tiempo en esto, es a ver, la gran mayoría de los detenidos desaparecidos ya tienen su causa. En algunos casos ya han sido condenados determinados oficiales de policía o del ejército. En otros hay procesamientos, en otros hay pedido de procesamiento. O sea, la gran mayoría de las causas por detenidos desaparecidos ya tienen una causa inicial. O sea, no cambiaría mucho. Son muy pocos los que aún no hay causa. ¿Qué pasaría si justo encontramos una persona que no existe una causa? Bueno, ahí la Fiscalía comienza la investigación para determinar quiénes son los responsables y eventualmente un posible encubrimiento de los integrantes del Batallón 14 porque se enterró ahí. ¿Tiene opinión al respecto del proyecto de acceso universal a los archivos y documentos de la dictadura? Bueno, sí, yo tengo opinión al respecto. Como fiscal le pregunto si puede perjudicar en algo, ¿no? Prefiero reservarme. Lo único que yo quiero decir es que, primero que nada, que hay muchos archivos. Cuando se habla de archivos es muy difícil saber de qué estamos hablando. Porque está el archivo de Ruti, está el archivo del FUNA, está el archivo de la DNI. Después hay archivos que están en poder del Poder Judicial porque fueron incautados a partir de la actuación de la Fiscalía y de la Justicia, que es por lo menos el archivo Gavazo, el archivo Lezama, el archivo Castiglioni. Después está toda la información que está en el Archivo General de la Nación, que también hay mucha información, y el fundamental, que es el archivo de las Projumi, que es los archivos de la Justicia Militar, donde ahí hay mucha información, la mayor información que es la que manejamos nosotros desde la Fiscalía. Y en cada uno de ellos, pero fundamentalmente en de los archivos de la Justicia Militar, hay mucha información sensible. Entonces hay que tener cuidado al resolver una situación de esta naturaleza. Cuando hablamos de información sensible, estamos hablando de actas de interrogatorio obtenidas bajo tortura. Entonces, ¿qué valor tiene eso? ¿Y qué sentido tiene que eso salga a la luz? Me parece que eso es un tema de revictimización de víctimas. O sea, bienvenido el acceso a la información, porque eso siempre es bueno, transparentar la información, pero hay que ser muy cuidadoso con los datos sensibles. Con ciertos resguardos, entonces. Los datos sensibles que involucran a las personas me parece que es un tema central. ¿Podría complicar algunas causas, digamos, agregar información que podría demorar, justamente por lo que usted decía, la calidad de esa información, datos que podrían no ser certeros justamente por ser extraídos
bajo tortura o listas falsas de informantes, por ejemplo? El acceso público a esto, no, porque nosotros todas esas actuaciones las tomamos con cautela y entrecruzando datos obtenidos en otros archivos. Nosotros no nos basamos únicamente ni en un testimonio de las víctimas, que son muy importantes, ni en un documento concreto. Nosotros hacemos un trabajo de cruzamiento que nos permite llegar a las imputaciones. O sea que a nosotros el acceso de ese público a nosotros no nos afectaría. Ya tenemos que cerrar porque nos comprometimos además a que usted tiene que seguir su ardua jornada que tiene por delante. Agradezco. Pero quería cerrar con una... ¿Por qué es importante, más allá de las familias, por qué es importante este hallazgo para la sociedad uruguaya? Si considera que lo es, que obviamente pienso que sí. Bueno, considero que este es un tema de Estado y es un tema de la sociedad, porque este no es un tema del pasado, este es un tema del presente. Tuvimos una marcha del 20 de mayo y un conjunto de marchas en todo el interior que demuestran que hay un interés. ¿Y qué decía la consigna? ¿Dónde están? Y nunca más terrorismo de Estado. Entonces esto es claramente un tema de presente y del futuro, porque precisamente queremos saber dónde están toda la sociedad, y yo soy integrante de la misma, más allá de que soy integrante del Estado también, queremos saber dónde están y queremos que nunca más haya terrorismo de Estado. Muchas gracias por su tiempo. Por favor. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Ricardo Percivale, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad. Ya pasan 20 minutos de las 9 de la mañana.